JM, mi hijo está diciendo cosas que ningún niño de 5 años debería saber. Anoche lo escuché en su habitación hablando solo. Grabé lo que decía porque sonaba extraño, como un idioma inventado, ¿sabes? Pensé que era cosa de niños, pero por curiosidad convertí el audio en texto y lo que arrojó lo pasé por el traductor de Google y lo reconoció. Lo identificó como náhuatl y las traducciones resultaron horrorosas. JM, mi hijo está dando instrucciones para un sacrificio. En la traducción dijo, ya casi está listo. Esta historia me la envió Daniel, un padre soltero de Puebla, México, que nunca creyó en lo sobrenatural, hasta que su hijo de 5 años empezó a hablar en un idioma que, para ellos, era completamente desconocido. Un idioma que su hijo jamás escuchó, un idioma que dejó de hablarse hace más de 500 años. Y lo más perturbador, además de que el niño lo habla con una extraña fluidez, es que las palabras que dice son instrucciones. Pasos específicos, pasos preparativos, meticulosos, para algo que, según las traducciones, debe completarse antes de que el niño cumpla 6 años. El cumpleaños de su hijo es en 2 semanas. Y las instrucciones están casi completas. No es la primera vez que exploramos cómo lo ancestral puede manifestarse en nuestro presente. Hoy hablaremos de cómo un algoritmo de traducción automática puede revelar que tu hijo está siendo usado como canal para algo que lleva siglos esperando regresar. Reconstruiremos los últimos meses en la vida de Daniel, desde que notó que su hijo Mateo comenzó a murmurar en sueños, hasta la noche en que descubrió que esos murmullos no eran producto de la imaginación infantil. Eran palabras precisas en náhuatl. Palabras que describen con detalle anatómico cómo preparar un cuerpo pequeño para ser habitado por algo más antiguo. Llegaremos a la madrugada en que Daniel despertó porque escuchó a su hijo hablar con alguien en su habitación. Entró y encontró al pequeño de pie frente al espejo, conversando fluidamente en ese idioma imposible. Pero lo que vio en el reflejo del espejo no era su hijo. Era algo más viejo, algo que llevaba el rostro de Mateo, como una máscara mal ajustada. Turno nocturno. Soy JM. La historia que escucharás esta noche me la envió Daniel, quien me contactó después de escuchar varios episodios de Turno Nocturno porque, según sus palabras, ya no sé si estoy perdiendo la cordura o si mi hijo está en peligro. me pidió que no usara su apellido, que no mencionara detalles específicos de dónde vive, más allá de la ciudad, porque tiene miedo de que, si esto llega a oídos equivocados, alguien pueda querer completar lo que sea que su hijo ha estado describiendo. Me comentó que tiene más de 30 archivos que son como un rompecabezas que poco a poco se va armando para revelar instrucciones rituales ceremoniales en una lengua que les era lejana hasta que todo comenzó. Soy ingeniero en sistemas
Sé cómo funciona el traductor de Google y estoy consciente de que puede cometer errores. Pero esto no es un error. Mi hijo está diciendo cosas específicas, fechas, nombres de entidades que cuando los busco en internet solo aparecen en artículos académicos sobre religión mesoamericana. Y lo peor es que cada noche avanza más y más y más, como si estuviera leyendo un manual paso a paso. Apaga la luz, deja que la oscuridad tome su lugar y escucha con atención, porque turno nocturno acaba de comenzar. Turno nocturno. Daniel tiene 32 años, padre soltero desde hace año y medio, cuando su esposa Laura los dejó y él se quedó solo con Mateo. Fue duro, JM, muy duro. Un día simplemente Laura me llamó y me dijo que estaba harta de ser madre y que se iría. Que ella no estaba para esto, que ya no quería cuidar niños y que prefería su libertad. Dejó a Mateo con mi mamá y no hemos vuelto a saber de ella. Aunque me dolió mucho, me enfoqué en darle estabilidad a mi hijo, en que creciera sano y feliz a pesar de que su mamá ya no estuviera. Y me he esforzado mucho, te lo juro. Mateo es un niño increíble, inteligente, curioso, cariñoso. Viven en una casa pequeña en una zona tranquila. Daniel trabaja desde casa como desarrollador de software para una empresa estadounidense. Tiene horarios flexibles, lo que le permite cuidar a Mateo. Pero su tranquilidad cambió de repente. Una noche, como a las 10, escuché que Mateo estaba hablando solo en su cuarto. No era raro, a su edad los niños pues juegan y hablan solos. Pero me llamó la atención el tono. Estaba como recitando, como cuando alguien lee en voz alta algo que tiene escrito. Daniel entró al cuarto. Mateo estaba sentado en su cama, mirando la pared, murmurando palabras que no reconoció. Le preguntó qué decía. Mateo lo miró con esos ojos grandes de niño y le sonrió. Me dijo, estoy practicando, papi. Le pregunté, ¿practicando? ¿Qué practicas? Y me dijo, las palabras especiales. Le pregunté dónde las había aprendido y señaló a la esquina de su cuarto. Ella me las está enseñando, me dijo. ¿Quién? Le pregunté. Ella, la señora que viene en las noches. Daniel sintió ese escalofrío que todo padre siente cuando su hijo dice cosas extrañas. Pero se dijo a sí mismo que podría ser un juego, que los niños tienen amigos imaginarios y que posiblemente se le pasaría. Lo acostó, le dio un beso en la frente y salió del cuarto. Pero esa noche no pudo dormir bien. Algo en el tono de voz de Mateo, en la forma en la que miraba esa esquina vacía, le generaba incomodidad. A la mañana siguiente, Mateo actuó completamente normal. Desayunó, jugó, vio sus caricaturas. Daniel se convenció de que solo había sido un juego y la imaginación de su pequeño. Hasta que volvió a pasar. Algunos días después, Daniel estaba trabajando en su computadora cuando escuchó nuevamente a Mateo murmurar. Entró al cuarto y lo encontró en la misma posición, sentado en la cama, mirando hacia la esquina y repitiendo palabras en ese idioma extraño. Pero esta vez grabó un video.
Pensé que tal vez lo estaba sacando de algo que había visto en YouTube o algo así. Que alguien había subido contenido, ya sabes, de ese que disfrazan como de caricaturas y Mateo lo estaba repitiendo. Revisé todo el historial de su tablet y no, nada. Solo veía lo que le gustaba. Bluey, canciones, Peppa Pig. Nada en otro idioma, nada remotamente cercano a lo que estaba hablando. Ahí fue cuando a Daniel se le ocurrió algo. Una idea que en ese momento le pareció absurda, pero que de todas formas probó. Extraer el audio, convertirlo a texto y pasarlo por el traductor de Google. ¿Qué podría perder? Lo hizo, copió el texto, lo pegó, seleccionó detectar idioma y detectado náhuatl. Daniel se quedó helado. Primero pensé que era un error, que el algoritmo había confundido las palabras de un niño con un idioma real, pero entonces leí la traducción y la traducción decía: el recipiente debe limpiarse 3 ayunos antes de la luna nueva. El agua debe ser de manantial. La piedra verde debe colocarse bajo la lengua durante el sueño. Leí eso y sentí pánico, JM, puro pánico. Mi hijo, que a veces no puede pronunciar oraciones completas y correctas en español, estaba recitando en algo que parecen instrucciones rituales en un idioma antiguo y ajeno para nosotros. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Quién le estaba enseñando eso? Daniel comenzó a investigar obsesivamente. Descargó apps de traducción de náhuatl, buscó videos, documentales, cualquier cosa que pudiera explicar cómo su hijo había aprendido ese idioma, y no encontró nada que tuviera sentido. Mateo nunca había estado expuesto al náhuatl, no en la escuela, no en casa, no en ningún lado. Daniel ni siquiera sabía cómo sonaba el idioma antes de escucharlo en boca de su propio hijo. Y todo continuó. Cada noche, Mateo se sentaba en su cama y recitaba. Daniel, con el corazón partido, grababa todo, y cada grabación revelaba más instrucciones. El niño debe estar solo 3 noches. No puede ver el sol durante esos días. Se alimentará solo de maíz blanco y miel. En la última noche, el niño debe dormir en el piso, la cabeza hacia el oeste, los pies hacia el este. Cuando despierte, ya no será el mismo. El antiguo habrá entrado. Con cada traducción me ponía peor, JM, porque no eran solo palabras, eran pasos, un proceso. Y Mateo lo estaba repitiendo y memorizando en estricto orden, como si alguien le estuviera dando clases nocturnas o algo así sobre cómo participar en un ritual extraño. Daniel intentó racionalizar. Pensó en llevarlo al psicólogo, en mudarse y en lo que fuera con tal de que esto terminara. Pero había un problema. Durante el día, Mateo se comportaba completamente normal. Jugaba, reía, comía bien. No hablaba nada de lo que recitaba durante las noches. No mostraba signos de trauma, de miedo o de algo anormal. Era el mismo niño de siempre, excepto por las noches. Cuando el reloj marcaba a las 10, Mateo se sentaba automáticamente en su cama, miraba hacia esa esquina vacía y comenzaba a recitar. Una
noche me armé de valor y le pregunté directamente: ¿quién te enseña esas palabras, hijo? Y Mateo, sin dejar de mirar la esquina, me dijo: esa señora, papi. Esa señora que dice que soy especial, que cuando termine de aprender todo, ella va a vivir conmigo para siempre. Daniel sintió terror puro, porque Mateo no lo dijo con miedo, lo dijo con alegría, como si fuera algo que estuviera esperando, como si fuera una recompensa para él. Esa misma noche, Daniel instaló una cámara en el cuarto de Mateo, una con visión nocturna y con grabación continua, y lo que vio lo dejó sin aire. Mateo estaba sentado en su cama, recitando, pero en la esquina hacia la que miraba, la cámara al fin captó algo. No era del todo claro, era como cuando miras a través del calor que sale del pavimento, pero tenía forma, una silueta alta, delgada, que se movía lentamente, y Mateo asentía lo que solo él podía escuchar. Daniel borró la grabación inmediatamente y no quiso volver a verla, pero mantuvo la cámara activa. Y cada noche la silueta se veía más definida, más sólida, más presente. Daniel buscó otro tipo de explicación. Consultó a un académico especializado en lenguas indígenas. No le dijo que era su hijo quien hablaba. Solo le mandó los audios preguntando si podía confirmar si era náhuatl o algún tipo de idioma o dialecto. La respuesta del académico fue escalofriante. Estimado, lo que me envió en efecto es náhuatl. La pronunciación es impecable. Quien esté hablando tiene un conocimiento profundo de la fonética. Lo que dice está asociado con ceremonias donde se preparaban niños pequeños para ser recipientes de entidades antiguas. ¿De dónde sacó estas grabaciones? Hace una semana, Daniel despertó en la madrugada porque escuchó a Mateo hablando, pero en esta ocasión se percató de que no estaba solo. Estaba conversando con alguien. Se levantó en silencio y se acercó a la puerta del cuarto. Estaba entreabierta. Vi a Mateo de pie frente al espejo del closet. Estaba hablando en náhuatl con fluidez total, como un adulto. Parecía que tenía una conversación profunda. Y en el espejo, JM, en el espejo, te juro que no se reflejaba mi hijo. Se reflejaba algo con su forma, pero con rasgos más viejos, ojos hundidos, piel grisácea, y esa cosa me miró y me sonrió. Daniel encendió la luz inmediatamente. Mateo se volteó hacia él, parpadeó varias veces como si despertara de un sueño y preguntó: Papi, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? El reflejo en el espejo volvió a ser normal, y desde esa noche duermen con las luces encendidas, pero las recitaciones no han parado hasta ahora. Según la última traducción que hizo, a eso que está sucediendo a su hijo solo le faltan 2 pasos más. Cuando el niño complete 6 años de vida, el antiguo despertará completamente. El recipiente será consumido y la transferencia será permanente. JM,
Mateo cumple 6 años en 2 semanas y no sé qué hacer. ¿Cómo detengo algo que ni siquiera entiendo? ¿Cómo protejo a mi hijo de algo que ya está dentro de él? Turno nocturno. El traductor de Google no distingue entre un poema y un ritual, entre una receta de cocina e instrucciones para abrir puertas que deben permanecer selladas. Los algoritmos decodifican sin comprender, traducen sin sentir, y en segundos pueden revelar lo que civilizaciones enteras decidieron olvidar. Lo ancestral no desapareció, solo esperó. Esperó hasta que pudiéramos traducirlo sin comprender, hasta que pudiéramos escucharlo sin sentir su verdadero significado y hasta que pudiéramos documentarlo sin darnos cuenta de que estábamos grabando los pasos exactos de un macabro ritual. Daniel me escribió. Me dijo que Mateo dejó de recitar, pero ahora se queda sentado en silencio, mirando esa esquina vacía, sonriendo. Y que cuando le pregunta qué está pasando, si está pensando en algo, Mateo le responde susurrando: En mi cumpleaños, papi. Ya casi llega mi cumpleaños. Gracias por acompañarme en este episodio de Turno Nocturno. Si tú tienes una historia que quieras compartir, envíamela. Y si este episodio te hizo pensar 2 veces antes de usar el traductor de Google con palabras que no conoces, compártelo. Y antes de irte, quiero que pienses en esto. No todas las palabras que un niño pequeño pronuncia son inocentes. A veces, detrás de balbuceos incomprensibles, hay instrucciones, rituales, preparativos para que algo antiguo despierte y regrese. Así que corre y no mires atrás.